Todos los seres humanos reaccionamos normalmente ante el peligro. Dios, en su bondad, ha puesto en nosotros un instinto de conservación que nos mueve a huir de todo aquello que pueda ser dañino en algún sentido. Sin embargo, ese instinto de conservación no funciona adecuadamente a raíz de la caída. El pecado ha distorsionado de tal manera nuestra percepción de las cosas que hay peligros de los cuales no huimos. De hecho, muchas veces ocurre a la inversa. Nos sentimos atraídos y seducidos por el peligro, a pesar de las advertencias y a pesar de ver el terrible resultado que han cosechado otros por su necedad. Y es precisamente acerca de algunos de estos peligros que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana, y de manera particular los peligros espirituales que comúnmente afectan a los jóvenes. Ahora, noten que he dicho comúnmente y no únicamente. Estos peligros que voy a mencionar aquí son un problema para todos, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, pero acechan de manera particular y especial a los jóvenes, por la etapa de la vida en que se encuentran ellos. Más que nadie que ellos están peculiarmente expuestos a estos peligros. El apóstol Pablo advierte a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, que él debía huir de las pasiones juveniles, dando a entender que hay ciertos pecados que son característicos de esa edad, pecados de los cuales los jóvenes deben cuidarse y vigilar con singular atención. ¿Y cuáles son estos pecados? He aquí algunos de los peligros que más comúnmente acechan a los jóvenes. Y el primero de todos es el pecado que es la fuente o raíz de todos los otros pecados: el orgullo. El orgullo, como bien ha dicho alguien, es el pecado más antiguo que existe. Satanás y sus ángeles cayeron por el orgullo. No estaban satisfechos con el lugar que se les había asignado en la creación. Quisieron subir más alto y se corrompieron totalmente. Fue también el orgullo el que arrojó a nuestros primeros padres fuera del paraíso. Olvidaron que eran simples criaturas, trataron de subir más y más alto, y eso los llevó a caer en lo más bajo. Así que el pecado, el dolor y la muerte entraron al mundo por la puerta del orgullo. El orgullo es la madre que engendra todos los pecados. Es por eso que Dios aborrece en gran manera el orgullo y nos advierte continuamente en su palabra que debemos cuidarnos de este pecado. 6 cosas aborrece el Señor, dice en Proverbios capítulo 6, versículo 16, y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es la primera de todas? Los ojos altivos. En el Salmo 138, versículo 6, dice el salmista: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo él mira de lejos. El orgullo es un pecado que provoca la ira de Dios en una forma especial. En el Salmo 119, versículo 21, dice el salmista: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Son palabras duras. Dios les llama malditos a esa clase de hombres. La maldición de Dios está reservada para los hombres soberbios. En Proverbios capítulo 15, versículo 25, dice que Dios asolará la casa de los soberbios. Y 2 veces se declara en el Nuevo Testamento que Dios resiste a los soberbios. Tarde o temprano, la soberbia del hombre será humillada. Y en aquel día quedará evidenciado que solo Dios es Dios, que el hombre se ha colocado a sí mismo en un lugar que no le corresponde. El orgullo del hombre no quedará sin castigo. Dios abomina este pecado. Y aunque todos tenemos problemas con el orgullo, independientemente de nuestra edad, este es un pecado que ataca especialmente a los jóvenes. Este es un pecado que ataca con más violencia a los jóvenes. En pocos lugares el orgullo reina tan poderosamente como en el corazón de un joven.
Como decíamos el domingo pasado, el joven se ve a sí mismo tan lleno de vida, tan lleno de energía, tan lleno de vigor y tan capaz que eso le hace sentirse muy seguro. Él siente incluso que sabe más que sus padres, porque los adultos pertenecen al pasado, mientras que ellos están viviendo en el presente. Los adultos son anticuados. Los adultos están pasados de moda. Ellos están atrasados en relación a los avances del mundo y por eso piensan como piensan. Así razonan muchos jóvenes. Y por eso se sienten superiores a las personas mayores y superiores a sus padres. Juan Carlos Ryle dice al respecto cuán común es ver a los jóvenes impetuosos, arrogantes e intolerantes ante el consejo. Cuán a menudo no se detienen a escuchar una sugerencia de una persona de más edad. Ellos creen que lo saben todo. Estiman como estúpidas, tontas y lentas a las personas de más edad y en especial a sus padres, a sus parientes. Presumen que no necesitan enseñanza ni instrucción. Ellos entienden todas las cosas, dice Ryle. Si se les habla, se ponen casi coléricos. Al igual que un potro, no pueden tolerar el menor indicio de control. Y dice Ryle, todo esto es orgullo. Un ejemplo típico de esto lo encontramos en la vida de Roboam, el hijo del rey Salomón. Cuando Roboam heredó el reino, menospreció el consejo de los ancianos, experimentados, hombres de estado, que habían servido a su padre, y decidió prestar oídos a los que eran tan inexpertos como él. ¿Y qué pasó? El reino de Israel se dividió por la locura de Roboam. Lo mismo ocurrió con el hijo pródigo de la parábola. Él creía que era lo suficientemente sabio como para independizarse de su padre. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo no quiero que tú administres mis bienes. Dios le dio a este joven lo que quería. Se independizó y terminó comiendo comida para cerdos. Cuídate del orgullo, joven. No te enorgullezcas de tus propias habilidades o de tus propias fuerzas o de tu conocimiento y mucho menos de tu apariencia. No te enorgullezcas por ninguna cosa que tú poseas, por ninguna. Primero, porque todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Segundo, porque todo lo que tienes hoy puedes perderlo mañana. Y tercero, porque no necesariamente tú estás haciendo una correcta evaluación de ti mismo. Joven, a medida que pasen los años y se expandan tus conocimientos y tus experiencias, verás cómo tendrás menos razones para enorgullecerte. Si llegas a ser un adulto sabio, más cuenta te darás de que en realidad tú no sabes muchas cosas. Por eso la persona sabia es aquella que sabe lo que no sabe. El ignorante cree que lo sabe todo. El sabio sabe que hay muchas cosas que él no sabe. Y precisamente por eso él no es tan categórico cuando habla. Y por eso está dispuesto a aprender y a escuchar, sobre todo, el consejo de sus padres. Porque él sabe que él no lo sabe todo. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y de dónde viene usualmente la sabiduría y la enseñanza? Versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuál es la sabiduría y la instrucción que el insensato desprecia? La instrucción de los padres. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. Proverbios capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Joven, cuídate del orgullo, porque el orgullo hace al hombre ser un tonto, y a veces más que un tonto. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 12, ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El necio que sabe que es necio tiene más esperanza que aquel que sabe en su propia opinión. Joven, cuídate del orgullo. En segundo lugar, cuídate del amor al placer. Precisamente por el hecho de que los jóvenes se ven a sí mismos tan jóvenes, tan saludables y fuertes, y la muerte parece una cosa tan lejana y tan improbable, para muchos no existe ninguna cosa más importante que gozar y disfrutar de la vida.
Y tú sabes, joven, que es verdad que una buena parte del pensamiento de muchos jóvenes se centra en esto: ¿qué hacer para disfrutar más? Yo debo aclarar que no estamos en contra de la recreación, ni tampoco del deleite que nosotros debemos y podemos derivar de las cosas. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestro Dios es bueno, para siempre su misericordia. Él no es un aguafiestas. Joven, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos como ascetas. El apóstol Pedro nos da ciertas recomendaciones en su primera carta para que amemos la vida. La vida está llena de cosas que Dios ha puesto ahí para que las disfrutemos. ¿Cuál es el peligro entonces? Básicamente tres. En primer lugar, buscar la diversión y el placer fuera de la voluntad de Dios. En segundo lugar, hacer de la diversión y el placer la meta de tu existencia. Y en tercer lugar, y lo más terrible de todo, amar los deleites más que a Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4, entre los grandes peligros que Pablo señala como característicos de los últimos días está el hecho de que habrá hombres que amarán los deleites más que a Dios. Una cosa es disfrutar en su momento y en su justa medida de lo que Dios nos da. Otra muy distinta, que idolatremos la diversión, que vivamos para divertirnos y no para la gloria de Dios. Dice un comentarista del pasado: el placer debe primero tener la garantía de que sea sin pecado. Y segundo, debe tener la medida de que sea sin exceso. Primero, la garantía: no estamos pecando con ello. Segundo, la medida: no nos estamos excediendo, aún en aquellas cosas que son lícitas. Joven, escúchame con atención. Los placeres vienen a ser los asesinos del alma cuando se convierten en nuestros amos. Joven, abre los ojos. Joven, abre los ojos, porque algunos de esos placeres que buscan tienen una etiqueta en el frasco que dice peligro, veneno. Y no vayas a creer que tú eres inmune, porque todos los que han pasado por alto ese aviso han cosechado con creces los frutos de su necedad. Tu vida será muy desgraciada. Escucha lo que dice Salomón, advirtiendo a su hijo de uno de los más grandes peligros que acechan a los jóvenes en cuanto al amor al placer, y me refiero a la fornicación, a los pecados sexuales, a la violación del séptimo mandamiento. Proverbios capítulo 5, versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, hablando de la mujer ramera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Y no olvides, joven, que esa es la palabra de Dios. Es Dios mismo quien está teniendo misericordia de nosotros en esta mañana, y de ti especialmente, y te está advirtiendo para que no llegues a lamentarte luego y decir: oh, cómo fui tan estúpido, cómo pude llegar a ser tan tonto. Si decides tomar esa ruta del placer pecaminoso, joven, tarde o temprano llegarás a decir lo que dice el autor de Proverbio aquí. Y yo te digo, joven, no dejes que tu propio corazón te engañe. Jugar con esas cosas es jugar con fuego. Por amor a tu alma, cuídate del amor al placer, porque a la larga tampoco disfrutarás de la vida si haces de tu vida una búsqueda constante de placer y diversión. Otro peligro del cual deben cuidarse los jóvenes en sentido general es de la irreflexión y de la precipitación. El peligro de actuar sin pensar. Debido a que los jóvenes no siempre pueden ver los males que se encuentran a su alrededor, y casi todo les parece inocente y divertido, los jóvenes tienden, yo no digo que todos los jóvenes son así, yo digo que los jóvenes en sentido general tienden a ser descuidados en su andar por la vida, tienden a ser descuidados en las decisiones que toman. Casi nunca ven
qué es lo que tiene de malo las cosas. Y muy pocas veces se detienen a considerar seria y quietamente las implicaciones de lo que hacen y de lo que deciden. Ellos simplemente reaccionan al estímulo que reciben y se apresuran a actuar. Y dice la Escritura que el que se apresura con sus pies peca. Proverbios 19:2. Y más aún, en ese mismo texto de Proverbios dice que el alma sin conocimiento no es buena. El alma sin conocimiento no es buena. Jóvenes, no se puede vivir bien sin pensar bien. Es por eso que Satanás hace todo lo que puede para que las personas no piensen. Y yo tengo la convicción de que mucha de la música que se compone en esta generación y que muchos de nuestros jóvenes escuchan es música diseñada para que la gente no piense. Es una música alienante. Cuidado, joven, con ser apresurados e irreflexivos, con actuar alocadamente. Aprendan a considerar bien las cosas antes de hacerlas, a considerar las consecuencias que vendrán sobre nosotros y sobre otros. Sigue el consejo de Salomón en Proverbios 4:26, que dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Serás librado de muchas angustias si sigues ese consejo, joven. Otro peligro del que deben cuidarse es el desprecio al cristianismo. Este es también un peligro que acecha de manera particular a los jóvenes. Muchos jóvenes encuentran divertido burlarse de lo sagrado y hablar mal de la iglesia de Cristo y de todos los que toman el cristianismo en serio. Y son esos jóvenes que cuando sus padres les piden que vengan a la iglesia, vienen a la iglesia con un espíritu desafiante y apático. Al igual que aquellos hombres de la parábola, en Lucas 19 le dicen a Dios: yo no quiero que tú reines sobre mí. Joven, ¿has considerado tú alguna vez lo inútil y peligroso que resulta rebelarte contra ese Dios? Burlarte de las cosas que Él llama sagradas en su palabra. La Biblia dice que nadie endureció contra Dios su corazón y le fue bien. Y tú no vas a ser el primero. Esa es una batalla perdida, porque Dios nunca ha dejado de cumplir su palabra. Y eso debe llevar a los creyentes a confiar y a los incrédulos a temer, porque Dios cumplirá su promesa, pero también sus advertencias. Dice Ryle: nunca te rías del cristianismo. Nunca te burles de las cosas sagradas. Nunca te mofes de aquellos que son serios y fervientes en lo concerniente a sus almas. La hora vendrá cuando veas felices a aquellos de quienes te reíste, y la hora vendrá cuando tu risa se convertirá en lamento y tu burla en abatimiento. Y yo no quiero, joven, que eso sea así contigo. Finalmente, otro peligro del cual deben cuidarse los jóvenes es el temor a la opinión de los hombres. Ese es un mal terrible que acecha a todo el mundo. Dice en Proverbios 29:25 que el temor del hombre es como un lazo que nos hace caer. La mayoría de las personas son afectadas por este mal, pero de manera especial y particular los jóvenes. Alguien dijo una vez que muchos jóvenes son como peces muertos que van donde los lleve la corriente o la marea. Sienten pánico ante la idea de correr contra la corriente de los tiempos. La opinión del día es su religión, su Dios y su credo. Y antes de tomar cualquier decisión, los fieles adeptos de este credo religioso, lo primero que se preguntan es: ¿qué dirán o pensarán de mí mis amigos si hago esto o aquello? ¿Eso me hará más popular o hará que mis amigos se alejen de mí? ¿Qué esclavitud más miserable? ¿Qué esclavitud más miserable? Y lo increíble es que algunos jóvenes le llaman eso libertad. Ellos creen que libertad es que sus padres los dejen hacer todo lo que ellos quieren hacer, movidos por esa esclavitud, por la opinión de la gente. Joven, eso es una miserable esclavitud, pero tristemente son muchos y no pocos los que están atados a esas cadenas. Y de esos muchos, un gran porcentaje son jóvenes.
Yo les repito, eso es una verdadera esclavitud. Eso te llevará a violentar tu conciencia en muchas ocasiones. El temor a los hombres te llevará a verte envuelto en situaciones difíciles muchas veces y en cosas que serán dañinas para ti, solo porque no tuviste los pantalones de decir que no. Yo sé que algunos de ustedes jóvenes profesan ser creyentes. Y yo supongo que al igual que todos nosotros, en ocasiones has tenido que enfrentar las burlas de vuestros amigos por ser creyentes. Y yo te ruego, joven, no cedas a la tentación de disminuir tu fidelidad a Dios por tu miedo, porque si lo haces así, estarás actuando con cobardía, la misma cobardía que lleva a los escarnecedores a burlarse de ti. ¿Tú sabes algo, querido joven cristiano? La razón por la que muchos jóvenes se burlan de otros que hacen las cosas bien es simple y llanamente el temor. El temor. No todo el mundo tiene el coraje de nadar en contra de la corriente. Y cuando alguien decide hacerlo, está enfrentando en silencio a todos los miedosos que no se atreven. Si hay algo que revienta, óyeme bien, si hay algo que revienta a muchos de tus amigos cobardes, es verte a ti tener el coraje de hacer lo que ellos no se atreven a hacer. Los revienta. Y la cobardía es una epidemia en este mundo caído, una epidemia. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice que la razón por la que muchos se condenarán al final de los tiempos es porque son cobardes. Dice Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos serán condenados. ¿Y cuáles son los primeros de la lista? Los cobardes. Los cobardes. Sencillamente no se atreven a seguir el bien, no se atreven a enfrentar la burla y el abandono de sus amigos. Prefieren 1000 veces enfrentar a Dios en aquel día que a sus amigos hoy. Joven, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué daño te pueden hacer ellos a ti? ¿Qué daño te pueden hacer? Dice en Isaías capítulo 51, versículo 12, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Y ya has olvidado al Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Por eso es que dice Cristo en Mateo capítulo 10, 28, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Joven, escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. Joven, escoge muy bien a quién tú le vas a tener temor. Pero no solo eso, joven cristiano que estás aquí, considera cuán inútil e improductivo es el temor a los hombres. Tú sabes una cosa, nadie va a pensar de ti mejor de lo que piensa si tú decides ser un cobarde. Nadie va a pensar mejor de ti. El mundo suele respetar a la gente que tiene pantalones. El mundo suele respetar a los hombres que tienen convicciones. Son esas personas las que a la larga logran hacer con su vida algo que vale la pena. Aquellos que no le tienen temor a la opinión de la gente. Nunca te avergüences, joven, nunca te avergüences de que los hombres vean que tú deseas ir al cielo. Nunca te avergüences de eso. Eso no es una deshonra, eso es sensatez. El coronel Gardiner solía decir: yo le temo a Dios y por eso no le tengo temor a nadie más. Yo le temo a Dios y por eso yo no le tengo temor a nadie más. Jóvenes, yo he puesto delante de ustedes en esta mañana algunos avisos de peligro. Y nota que estas advertencias no fueron sacadas de mi cabeza. El Dios del cielo las dejó impresas en su palabra para que los hombres puedan caminar seguros. Y yo te pregunto, ¿te ha dado testimonio tu conciencia de que estas cosas son así? ¿O acaso piensas que la Biblia no es verdad y que es un engaño y un fraude? Si tú no tienes dudas de la veracidad de la Biblia, entonces, joven, no dejes que el efecto de la palabra predicada en esta mañana se esfume antes de que tomes la resolución de procurar seriamente la salvación de tu alma y de huir de todas estas cosas que hemos mencionado hoy.
y que están poniendo tu alma en peligro. No olvides la advertencia que hace el Señor en la parábola del sembrador. Allí dice que algunos oyen la palabra pero no reflexionan en ella, y luego viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Oh joven, joven, no permitas que esa semilla se marchite. Antes de hacer cualquier otra cosa, y te lo pido ahora, joven, por amor a tu alma, yo te ruego, yo te suplico, con el corazón en mi mano, antes de hacer cualquier otra cosa en este día, arregla tus cuentas con Dios. Ven a Cristo, joven, yo te lo suplico por amor a tu propia alma, ven a Cristo, no demores más, arrepiéntete de tus pecados, no desprecies la oportunidad que el Dios del cielo en su misericordia te está brindando hoy, no continúes poniendo en juego algo tan importante como tu alma inmortal. Es mi oración a Dios de todo corazón que ninguno de ustedes escuche esta palabra en vano. Porque eso añadirá más culpa sobre vosotros. Que Dios tenga misericordia de muchos de ustedes y que los llame hoy a salvación. Y al resto de las personas que nos visitan hoy, sin importar su edad, no piensen ni por un momento que solo los jóvenes están en peligro y que solo los jóvenes necesitan arreglar sus cuentas con Dios. No, todos tenemos un problema que resolver delante de Dios por causa de nuestros pecados. Todos tenemos la misma necesidad, todos necesitamos al mismo Salvador. Amigos que están aquí en esta mañana, vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados, clamando humildemente que Él tenga misericordia de vosotros. Pídanle a Dios que los salve, pídanle a Dios que transforme vuestros corazones, pídanle a Dios que perdone vuestros pecados. Él es lleno de misericordia, Él es amplio en perdonar.